Buenas noches, hermanos y hermanas de la Iglesia de Integración Cristiana y todas las demás personas que puedan estar escuchando y observando este mensaje. Reciban un cordial saludo, esperando que se encuentren bien en todos los aspectos, que esa misericordia y gracia de Dios nos acompañe hoy y siempre. Le damos gracias a Él porque hasta aquí nos ha permitido llegar, y en esta ocasión, en este momento, para compartir una vez más un mensaje de lo que Él en su palabra nos enseña. Hoy vamos a mirar un tema que a veces nos cuesta. Vamos a hablar de la obediencia. La obediencia y el modelo que vamos a tomar es ese referente, ese ejemplo de vida, el que siempre debemos tratar de seguir, el que debemos imitar. Nos vamos a ubicar en el texto, en la carta que escribió el apóstol Pablo a la iglesia de Filipos, a los filipenses, y nos situamos en el capítulo 2. Vamos a leer hasta el verso 11. Filipenses 2:11, y que sea Dios quien coloque en nuestros corazones esta palabra, que esta semilla, que quede sembrada para que dé fruto en su tiempo, en el tiempo de Dios, que no es el mismo de nosotros. Posiblemente la conocemos, posiblemente sabemos lo que ella dice, y no solamente esta, sino muchos más textos. Pero ¿cómo lo estamos viviendo? ¿Cómo nos estamos apropiando de él o de ellos? ¿Cómo los estamos poniendo en práctica? Esa es la gran pregunta, y es la invitación que yo les hago y que también me hago, porque a veces nos equivocamos. Sí conocemos lo que nos enseña la Escritura, pero nos cuesta ponerla por obra, ponerla en práctica. Y dice la palabra en el título: humillación y exaltación de Cristo. En el verso 1 de ese capítulo 2 de Filipenses dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, en algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Aquí el apóstol nos está haciendo una invitación a que en amor seamos unánimes, que tengamos un mismo sentir. Y en el verso 3, hermosa palabra, dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. ¿Qué nos dice esta palabra? ¿A qué nos insta? A que debemos orar siempre de la mejor manera. No debemos contender, no debemos vanagloriarnos. En otra parte, la Escritura nos enseña que no tengamos más alto concepto de nosotros que el que debemos tener. Nos dice el verso 4: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino
cada cual también por lo de los otros. ¿Cómo estamos viviendo nosotros esa palabra? ¿La estamos aplicando? Como siempre lo he manifestado, me confronta en primera persona, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Cómo estoy viviendo yo ese amor de Dios? ¿Cómo lo reflejo? ¿Cómo lo aplico? ¿Cómo lo demuestro con mis semejantes? ¿Qué nos dice el verso 5? Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. El 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Hermosa palabra, hermosa enseñanza. El 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Recordemos que él, siendo Dios, se hizo hombre. Allá el Evangelio de Juan nos enseña que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y estando en carne fue tentado. ¿Qué más nos dice la Escritura? En el verso 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Al estudiar un poco la historia entendemos o podemos interpretar que los que se crucificaban eran considerados malditos, era una maldición. Y aquí ese ejemplo que nos da nuestro Señor Jesucristo, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Recordemos que Él puso su vida para darnos a nosotros salvación y vida eterna, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Será que nosotros en algún momento estaremos en capacidad de hacer lo que hizo Jesús? ¿Será que podemos dar nosotros nuestra vida por alguna causa? Usted puede decir, quizás por mis hijos, quizás por mi familia. ¿Puede dar su vida por un hermano? ¿Qué nos dice el verso 9? Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y el 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y el verso 11 nos enseña, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aquí, con lo que este pasaje, esta pequeña porción de la palabra que acabamos de ver, de leer, nos invita a que nosotros podamos en algún momento considerar, ¿somos nosotros obedientes? ¿Estaremos en capacidad de en algún momento poner nuestra vida, dar nuestra vida por la causa, por nuestro Señor Jesucristo? Como le dijo en su momento a Pablo, le enseñaré ya lo que habrá de sufrir por predicar mi nombre. ¿Cómo estamos nosotros obedeciendo ese mandato? ¿A quién le estamos llevando el mandamiento? ¿A quién le estamos predicando la palabra? Ese es nuestro deber. Entonces, de tantos aspectos que podemos identificar de la obediencia, hoy me quiero centrar en ese ejemplo que nos dio nuestro Señor Jesucristo. Siendo Dios, no escatimó, se hizo hombre y fue obediente hasta la muerte. Mi apreciado hermano, mi apreciada hermana, ¿usted en qué condición se encuentra? ¿Cuál es su grado de obediencia? ¿Cómo lo puede vivir? ¿Cómo lo puede aplicar? Como les decía, y siempre lo voy a manifestar, lo voy a repetir, esta palabra que nos confronta, al primero que lo hace es a mí.
Yo lo invito a que considere, a que reflexione, a que analice y que pueda tener esa capacidad de interpretar y tratar de poner en práctica lo que nos enseña esta palabra. Le damos gracias, Padre, porque cada vez que la contemplamos, que la observamos, que la leemos, algo nuevo nos enseñas. Bendito y alabado seas. En tus manos nos abandonamos, nos entregamos y te pedimos que tu misericordia no la apartes de nosotros, que reconocemos que somos pecadores y que no estamos haciendo lo que tú nos enseñas, no hacemos tu voluntad. Perdónanos y que podamos seguir adelante. Gracias, Señor. Que tengan todos un excelente resto de noche. Dios nos guarde.